Buenos días, oyentes de todo el país. Son las 8:08 de la mañana. Estamos en ampliación de noticias con Ricardo. Muy buenos días, Ricardo Gómez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, bienvenidos. Bueno, hoy día hemos estado escuchando a ti y a Guido con respecto al Día de la Diversidad Cultural. En realidad es la Semana de la Diversidad Cultural. Y hoy día se publica una noticia que nos demuestra hasta qué punto. Bueno, a ustedes les sorprendía el hecho de que en efecto solamente se hablase del quechua y del aguajún. Y se haya obviado, estamos en esta amplitud multicultural a la aymara, y tenemos muchísimas más lenguas. En realidad el Perú tiene, pero en fin, dentro de esas principales, tiene 60 lenguas, más o menos 58. Pero en fin, dentro de esas hay algunas que tienen prevalencia mayor, en fin, ¿no? Pero en relación con eso se publica una noticia que es realmente dramática. Rubén Medina no puede inscribir a su hija, a su pequeño hijo, Firona, ante el RENIEC, porque una letra de su lengua no existe en los sistemas informáticos. Extraordinario, realmente. ¿Qué letra es? Ahora, bueno, ahí al frente de todo eso está una persona que conoce bien del tema, Guillermo Nugent, que es ahora director de la Escuela Registral del RENIEC. Y entonces dice que en realidad la institución ha avanzado en los registros de la adopción de nombres indígenas, aguajún y quechua, pero que estas tienen pues en realidad que corregirse, porque obviamente la única manera de que las lenguas no desaparezcan es que se las use y que sean por motivo registral a todos los niveles. Así que eso sería un gran gesto en un día tan para alguna salida se le va a encontrar, se le tiene. Vamos a encontrar ahora también, espero, algunas respuestas al intento de salida que tiene el asunto del Tribunal Constitucional, un caminar tan difícil, tan arduo, y que felizmente ahora parece que culminaría ya con la nominación de los miembros de esta institución, que en realidad nació bien, pero luego empezó a sufrir varias deformaciones. Está con nosotros el congresista Pedro Espadara, vocero alterno de Fuerza Popular, y por teléfono el congresista Alberto Beingolea, vocero de la bancada PPC-APP, para conversar sobre el tema. En primer término, saludamos pues al congresista Pedro Espadara, y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Raúl, buenos días. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Momento decisivo, un día clave en realidad. ¿Es usted optimista? ¿Cree que se puede llegar ahora sí a una solución compartida? A ver, primero que creo que cada congresista en lo personal esperamos que el día de hoy haya humo blanco y se pueda elegir dentro de este equipo o 9 candidatos, se puedan elegir a los 6 que está faltando al Tribunal Constitucional, se pueda recomponer el Tribunal Constitucional y por supuesto demos una muestra no solo de madurez política, sino que además creo que debemos de darle una muestra al país de que el Congreso de la República se pone a la altura de cumplir efectivamente un encargo que le ha dado la Constitución de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo creo que los ánimos están efectivamente por ese lado de poder cumplir con este encargo. Hay consensos en diversos grupos de poder llegar efectivamente a elegir a 6 miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué causa sorpresa en realidad que de 9 candidatos 6 hayan, en fin, se le hayan presentado objeciones? Tachas, y ¿no? Probablemente esa tacha de repente progresa o no en la reunión que dentro de poco habrá de realizarse en la comisión evaluadora. A ver, dentro de un proceso de selección es indudable que cualquier ciudadano podría presentar alguna tacha, justificada por supuesto, y esta tiene que ser evaluada por la propia comisión seleccionadora y efectivamente tomar una determinación en virtud de esa tacha. Entiendo que algunos, para no nombrarlos, han enviado hasta 2 o 3 tachas de diversas, fundamentos, tantos jurídicos y seguramente fundamentos que deben tener una relevancia para las personas que han presentado la tacha. Esperamos que... ¿Ahí en esas tachas hay criterios políticos también? Se dice, digamos, esta persona perteneció a tal agrupación, aún pertenece o no pertenece. Un miembro del Tribunal Constitucional tiene que ser tan inmaculado que está por encima de lo humano y lo divino. A ver,
lo primero que se debe hacer es trasladar la tacha al tachado, ¿no es cierto? Al candidato para que que se entere, por supuesto, y para que levante el cargo, efectivamente, y luego evaluar efectivamente en virtud de ambos documentos tomar un esto criterio. que parecen cargos no son cargos. Así es, claro, es que cualquier persona podría enviar algún documento indicando pues pero en el caso de mentiras y o falacias, y efectivamente no se le puede pues dar por válido inmediatamente la tacha, tiene que evaluarse. Sí, pero en el caso de dos de las tachas que se, contra dos de los candidatos, la doctora Nelly Calderón y el doctor Manuel Miranda, se dice que es porque han excedido ya el límite de edad. Ahí ya no habría, digamos, una evaluación que hacer, sino más bien verificar el dato nada más. A ver, en el caso de los jueces tienen y fiscales hay un límite de edad. En el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, y hay algunos que ya han pasado esa edad, que han sido miembros del Tribunal Constitucional, se puede vale para ellos ese límite. No hay límite. Sí, no tiene sentido, si no vamos a recurrir a un consejero de la AFP. Sí, claro. Que pide 110 años, así que, ¿no? De actividad. Yo creo que, de verdad que es serio el asunto, porque se supone que con la edad y con los años, no obstante algunos problemas de vejestorio, la mente está despejada y se puede contribuir con una vasta experiencia. Y además el Tribunal Constitucional, hay que recordar a todos, es el máximo intérprete de la Constitución. No es que el magistrado debe ser inmaculado, porque además es humano, pero lo que sí debe ser, por supuesto, esperamos, y eso es lo que efectivamente se ha presentado, libre de temas políticos. Por ejemplo, el fujimorismo ha presentado dos cartas importantes que no han tenido tachas, que es el doctor Hackenson y el doctor Sardón, y que esperamos, por supuesto, puedan ser, los estamos poniendo a disposición del país, es decir, del Tribunal Constitucional. No estamos presentando a ningún miembro del fujimorismo, ellos no están ligados de ninguna manera al fujimorismo, y creo que le va a dar al Tribunal Constitucional ese refresco que necesita, además de otros juristas que efectivamente pero se están presentando. Ahí veo un problema, porque si se dice hoy vamos a tener, o se supone que deberíamos tener ya los miembros del Tribunal Constitucional, pero para hoy mismo están programando la resolución de las tachas. Sabemos que este es un proceso complicado, miren lo que ha pasado en anteriores oportunidades. Van a poder resolver tachas contra 6 candidatos hoy nada más, antes de proceder a la votación. A ver, en este momento, entiendo, está la comisión ya reunida, evaluando efectivamente las tachas presentadas. Ya digo, hay tachas que podrían tener sustento y otras no, ¿no es cierto? Las que no tienen sustento fácilmente... ¿Cómo se resuelve? Dentro de la comisión, obviamente, se evalúa. Simple, sí, entiendo que el mecanismo podría ser por mayoría, pero además por sentido común, más que por un tema de votación. Pero ¿no? eso es lo que ha faltado, congresista, con el perdón, de la majestad parlamentaria. Ese sentido común es el que ha faltado precisamente para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Creemos, Ricardo, que hoy ha primado, no solo hoy, sino en estos días y semanas, ha primado efectivamente el raciocinio, el sentido común, el consenso para efectivamente llegar a una terna y que no se diga, don Raúl, que aquí hay una repartija, porque se va a elegir uno por uno, de los 9 van a quedar 6 y en orden alfabético. Entonces creemos indudablemente que vamos a tener 9 candidatos en donde se pueda elegir efectivamente los 6, digamos, más idóneos para integrar el Tribunal Constitucional. Vamos a saludar también al congresista Alberto Bingolea, vocero de la bancada PPC-APP. Congresista, buenos días. Me dicen que hay que ir a la pausa primero, pausadamente. En esta importante mañana en la que se va a reunir primero la comisión y luego el pleno y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, siempre hay duda, por supuesto, de si asistirán todos o dejan de asistir muchos, porque el propio presidente del Congreso ha señalado que por favor se presenten, que asistan, casi como director de colegio llamando a los escolares, digamos, una cosa que también no deja de ser curiosa. Diana Pozo está justamente en el Congreso y nos puede señalar que van llegando como corderillos los parlamentarios. Diana, buenos días. Buenos días, Raúl. Así es, en efecto, ya vienen llegando los parlamentarios que conforman esta comisión multipartidaria que va a revisar las tachas
de los 6 postulantes de los 9 que se presentan a ser elegidos como miembros del Tribunal Constitucional. El primero en hacerse ingreso al Parlamento de la República fue el congresista Gustavo Rondón, representante de la bancada de Solidaridad Nacional. Lo propio también hizo el congresista Tomás Zamudio, de Gana Perú. Ambos se mostraron muy optimistas en que el día de hoy se podrían elegir a los 6 integrantes faltantes al Tribunal Constitucional. Del mismo modo, exhortaron a todas las bancadas políticas a participar de esta elección que se va a realizar en forma alfabética y persona por persona. Ellos han ingresado, han brindado unas breves declaraciones a la prensa y señalaron que a partir de las 9 de la mañana ya se estaría comenzando esta votación. Se van a revisar en total las 11 tachas a los 6 de los 9 postulantes. Nosotros vamos a volver desde el Parlamento de la República con más detalles concernientes a esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diana. Todavía no mantenemos la comunicación con Alberto Bengolea, de modo que continuamos conversando con el congresista Pedro Espadar. En realidad, todo el mundo reclama, congresista, que las instituciones pues en el Perú funcionen, ¿no es cierto? Y el Congreso en realidad tiene pues pros y contras permanentemente y a veces opiniones muy encontradas de parte de la población. Le pregunto todo esto porque tienen en cartera pues varias cosas. El otro tema es la ley universitaria, que ahora se ha presentado un proyecto ya del Ejecutivo y que urge, como urge también el poder intervenir en el tema de las asignaciones presupuestales para sectores como educación y salud. Ahí se anuncia que en el 2021 el Perú podría llegar al ansiado 6% del PBI destinado a la educación. El tema de salud es dramático, lo estamos viendo además en todo lo que vivimos estos días. ¿Siente usted que en realidad el Congreso de alguna manera ha tomado conciencia como cuerpo fundamental que hay apremios por un lado y que en verdad más que la confrontación política vale entrar a ver las cosas de fondo? Hay que hacer primero un mea culpa en los buenos términos que creemos, pero hay que también ponernos en el escenario. El Congreso es un Congreso fraccionado, no es un Congreso, digamos, en que todos estamos de acuerdo. Netas. Así es, ¿no es cierto? Creo que eso hay que empezar. Hay que hacer un mea culpa, sí, que en algunos casos el propio Congreso como institución, digamos, no ha estado a la altura de lo que esperaba la población y en verdad ha sido en todo este tiempo bastante vapuleado el Congreso de la República. Bueno, se ha vapuleado también, ¿no? Sí, no, porque esto también de es verdad. Vapuleado parecería que el Congreso es una víctima. Cuidado que da más de una ocasión para el vapuleo. Sí, por supuesto, don Raúl. O sea, han habido de ambos lados, ¿no? Por parte del Congreso y por parte también de la ciudadanía, que en algún caso con justa razón también reclaman al Congreso, digamos, mayor rapidez y agilidad. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros los parlamentarios, digamos, que estamos acostumbrados a no tanta burocracia, ¿no es cierto? Yo vengo de la administración pública, pero efectivamente no estamos tan acostumbrados a la burocracia paquidérmica que a veces existe en el propio Congreso de la República. Y digo, ¿por qué no salen estas normas? Y hay más de 300 o 400 proyectos de ley que están en este momento en la agenda del Pleno para debatirse. Entonces, efectivamente, pues porque a veces no hay los consensos, cada uno quiere llevar efectivamente algún tema hacia su región, y es natural y comprensible, y en algún caso también la propia mesa directiva quiere también pues llevar también la dirección del debate hacia un tema determinado que no sea de repente un tema nacional como temas regionales. En el caso específico de la ley universitaria estamos de acuerdo que hay que debatirla pero no imponerla. Estamos de acuerdo que hay que tener un amplio debate y estamos de acuerdo en que las universidades, y no solamente las universidades, la educación en general en el país está en emergencia y tenemos que hacer cambios estructurales importantes, pero de ninguna manera podemos imponer una norma que en el caso de la norma elaborada por la comisión sí nos parece consenso, sí, por supuesto, nos parece que debe haber un mayor consenso para estudiarla bien en esos temas, ¿no? Le interrumpo un momento, sí, claro, porque estamos ya en comunicación con Alberto Bengolea, congresista. Congresista, muy buenos días. Don
Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos a ver cuál es la posición. Ya se está usted marchando hacia la cita que ya hemos comentado. La posición de su bancada, la posición personal. Posición frente a la elección, entiendo, de los magistrados del TC. Así es. Correcto. Nosotros hemos declarado ya con anterioridad, esto no es ninguna novedad, que en cuanto a los votos de la bancada PPC-APP, se puede contar con ellos para los 4 nombres que habían sido consensuados durante mucho tiempo. Es decir, es verdad que hay una lista de 9, pero es verdad también que 5 de esos nombres aparecieron de repente en la última sesión, muy a última hora. Por eso es que mi voto aquel día fue un voto con reservas y está puesto por escrito, porque no estuve de acuerdo en ese momento. Pero digamos, lo primero que hay que saber es que sobre los 4 nombres consensuados van a contar con los votos del PPC-APP sin ninguna duda. Sobre los otros casos, explicamos que íbamos a hacer una evaluación, cosa que hemos estado haciendo hasta el último instante y que depende finalmente de lo que se vaya a conversar ahora en voceros con respecto a estas famosas tachas. La disposición del PPC-APP es votar hoy por 6 y tratar de tener hoy al Tribunal Constitucional. De esos 6, sobre 4 hay votación establecida porque es un compromiso nuestro con el país. Habían 4 nombres consensuados, en realidad habían 5, se bajó Iguren, hay entonces un compromiso sobre los 4 votos. Los otros 2 van a tener que ver con la reunión que habrá dentro de unos minutos para ver si algún candidato sale o no de la lista y con la necesidad de tratar de tener hoy día 6 nombres con más de 87 votos. Evaluaremos el sentido del pleno para ver dónde es que podríamos sumar a efecto de tener a los 6 magistrados nombrados. El doctor Ernesto Blume Fortini, uno de los propuestos, formaba parte de esta lista inicial del acuerdo que ya habían alcanzado, ¿no? Sí, eran la lista inicial, eran el doctor Blume, como ha señalado, el doctor Sardón, el doctor Ramos, Eloy Espinosa y Francisco Iguren, que finalmente salió de la lista por decisión propia, ¿no? Sí, le mencionaba el caso del doctor Blume Fortini porque contra él se ha presentado una de las tachas que se ha hecho más visibles, porque se ha señalado, pues es abogado del alcalde de San Juan del Lurigancho, pero más que por eso, porque los abogados representan causas complicadas generalmente, es porque esa misma municipalidad a través de uno de sus regidores es el que lo ha propuesto. ¿Es cierto eso? No, eso es absolutamente falso. Muy bien, vamos levantando un cargo entonces. A ver, perdón, mejor, quisiera ser más preciso. Yo no sé si algún regidor de San Juan del Lurigancho haya mandado una carta diciendo que debiera hacer el doctor Blume. Como tú sabrás, en los últimos meses y años que ha habido procesos de postulación, toda la ciudadanía, digamos, más o menos organizada, diferentes estamentos de las fuerzas vivas de la República han presentado propuestas. Claro, si por ahí hay alguna carta de algún regidor de San Juan del Lurigancho postulándolo, no lo sé, y en todo caso no creo que fuese eso un impedimento. En el caso concreto del doctor Blume, yo quiero recordar simplemente que es presidente de los constitucionalistas del Perú, que están asociados, en donde él preside, y que la última vez que el Congreso de la República hizo un sistema de evaluación, que también fracasó, pero que hizo un sistema de evaluación, él obtuvo el primer lugar de la evaluación. Muy bien. Entonces estamos frente a uno de los profesionales más competentes de la materia. ¿Cuál es el sistema de evaluación que fue descartado? Porque en verdad es cierto que resulta o parece mucho más democrático que cualquiera pueda presentar tacha sobre los candidatos, pero naturalmente de todo hay, ¿no? Ahora, lo que pasa es que se presenta como fueron tachados. No, se han presentado documentos, quejas, propuestas de tachar a tales o cuales, por diversas razones. Y con razones que van desde, supongo, la metafísica a la dura realidad cotidiana. En consecuencia, no sé cómo se puede orientar uno frente a una cantidad así de tachas también, ¿no es cierto? Por eso sería interesante poder saber si habrán otras posibilidades de nominación. No esta vez, sino a futuro. Lo primero que hay que decir es que no hay un procedimiento fijado, es decir, no hay un manual, un código procedimental de cómo deba esto ejecutarse. Lo que hay es la necesidad, cumpliendo la ley, de hacer la convocatoria para que se produzca esta elección con unos días de anticipación, me parece que son 8, ya no recuerdo los días,
y que tiene como finalidad efectivamente que los congresistas tomen conciencia de quiénes son los postulantes para poder formar su opinión y poder votar en conciencia. Esto da la posibilidad también que los congresistas, a través de los ciudadanos, tomemos pues conocimiento de lo que cualquier ciudadano, me parece lo más democrático, tenga que decir. Y efectivamente, frente a eso, se presentan documentos pidiendo que no sea considerado uno u otro. A eso se le deben llamar tachas. Correcto. Hoy día, esta es la mecánica que ha establecido el presidente del Congreso. Se ha decidido que esta misma comisión que ha hecho la propuesta se reúna para evaluar estas observaciones que ha hecho el público en libertad y con todo derecho, y ver efectivamente cuál puede tener consistencia y cuál no, para resolver rápidamente. Porque lo que es cierto, más allá de los gustos o disgustos, hoy día espero que haya magistrados nombrados. No a todos les gustarán todos, esto va a ocurrir, pero lo que sí es cierto es que el Perú necesita con urgencia un DOTC. Sobre esto tomemos todos conciencia. Entonces, claro, pretender que se logre nombrar a 6 personas y que estas 6 personas sean de absoluto agrado de toda la ciudadanía, de toda la prensa y de todos los congresistas, es muy difícil, esto es algo que no se va a lograr. Entonces, acerquémonos y pensemos que si hay 6 personas que pueden lograr 87 votos, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, Dios quiera que no sean tan pocos, que estaremos avanzando en el camino y en el objetivo de tener un nuevo Tribunal Constitucional. Bueno, tendremos, ojalá, pues humo blanco, como todos lo esperamos. Y a propósito de humo blanco, ¿qué está pasando en el PPC? ¿Ya hay humo blanco para la candidatura municipal? Estamos en un proceso electoral interno, como la ciudadanía lo sabe. Yo tengo que comentar, porque siempre me parece esto muy decidor de nuestra débil democracia, Raúl, que en el PPC se practica la democracia interna desde siempre. Y esto supone, a veces, acalorados debates, posiciones encontradas, no en lo sustancial, porque somos miembros de un partido doctrinario, en lo sustancial vamos todos mirando el mismo objetivo, pero sí en el objetivo, es decir, quién debería ser que encarne, por ejemplo, una posición. En función de eso hay un proceso democrático interno, y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Se conocía hasta hace 2 días que habían 3 precandidaturas, todavía no inscritas, porque el viernes me parece que la ficha de cierre de inscripción, o el sábado. Pero todo el mundo lo sabía a través de la prensa, que los regidores de Pomar y Valenzuela y el alcalde de Santos habían presentado sus aspiraciones ante el PPCismo. Lo que yo hice, en función de una serie de acontecimientos que habían ocurrido en los últimos días, es que me di cuenta que había comenzado a ocurrir una serie de ataques hacia el PPC, desinformando, planteando noticias que no eran ciertas, generando, ¿cómo te lo diré? Generando que la población se desconcierte frente a lo que ocurría en el PPC. Y entonces aquí se puede decir, tal vez no sea el mejor momento para un proceso de este tipo, y tal vez sea el momento de que los candidatos se sienten en una mesa, conversen y logren una candidatura de unidad. Para mi felicidad, 2 de los 3 candidatos lo hicieron. Al día siguiente me llamaron a decirme que estaban conversando, que habían hablado con los diferentes postulantes distritales que se estaban uniendo las listas en todo Lima y que estaban listos para presentar una candidatura unitaria. Lamentablemente, el tercero de estos postulantes no llegó a juntarse con ellos, en fin, o de repente no quiso, de repente no se entusiasmó, lo que fuese. Y lo que ha ocurrido ayer es que estos 2 se han juntado, al lado de Alberto Valenzuela y de Edgardo de Pomar. Edgardo de Pomar declinó sus aspiraciones a la alcaldía y decidió fortalecer la candidatura de Alberto Valenzuela. Esto es lo que se presentó ayer, y yo aprovecho las ondas de RPP, porque el llamado lo hice en RPP. Así que me permito volver otra vez, a través de estas ondas amigas, a abrir los brazos y a convocar a mi muy querido amigo Ramos Santos, que es un estupendo alcalde de Pueblo Libre, que lo quiere todo su distrito y todo el partido. Humo blanco, brazos abiertos. No, pero quiere mentes lúcidas, ojalá. Una candidatura única. ¿Quiere candidatura única usted, congresista Bencolea, la del señor Valenzuela? Le pide al señor Santos que decline. Y le pido que se sienta a conversar. Si finalmente deciden que la candidatura sea de Santos, pues será. Yo no soy nadie para decidir. Pero usted impulsa pero lo acaba de decir, usted preferiría, o en todo caso evalúa que la del señor Valenzuela sería la mejor. No, personalmente. Permíteme, si me he explicado mal, así sonó. Así sonó. Le pide usted al señor Rafael Santos, lo acaba de decir, que se junte y refuerce la candidatura del señor Valenzuela en aras de una candidatura única. Le pido con los brazos abiertos que se acerque a conversar y hacer un esfuerzo de lograr una candidatura de unidad. Muy bien. Si esa candidatura decide que el candidato es A, B o Z, es una decisión de ellos, yo no la tomaré.
Por eso pedía yo humo blanco, brazos abiertos, mentes lúcidas. Muchas gracias, congresista. Muchísimas gracias. Esperemos que hoy día tengamos un nuevo tribunal constitucional que Perú necesita. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Carlos Alvarado desde el Congreso Nacional. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, don Raúl? Buenos días. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, hace su ingreso al Parlamento Nacional para participar de esta reunión que ha de ser trascendente, por lo que se define ahí respecto a las presentadas fachas contra 6 postulantes al Tribunal Constitucional. Han llegado ya los voceros Gustavo Rondón, Tomás Zamudio, Héctor Becerril, José León, y vamos a ver si el presidente del Congreso ofrece declaración. Presidente, buenos días, estamos en directo para RPP. ¿Cuáles son las expectativas para hoy en esta reunión tan importante sobre las fachas que se han presentado contra 6 postulantes? Vamos a analizarlas. La semana de plazo que da la ley es casualmente para dar al ciudadano la posibilidad de presentar fachas, y nos pronunciaremos en estricto cumplimiento del mandato constitucional. No quiero adelantar posiciones, pero bueno, estamos casualmente hablando a los hablas. Lo único que quiero resaltar es que nosotros cumplimos como presidente del Congreso, como mesa directiva, con proponer ciudadanos de primer nivel, no vinculados a partidos políticos, y esperemos que las bancadas también estén a la altura. Una precisión, presidente. La elección de los legisladores que han de participar y cuya sesión extraordinaria ha sido convocada para hoy, ¿definitivamente va a ser hoy o no? La elección del mismo Tribunal Constitucional está prevista para hoy día y tiene que cumplirse, ¿no? Y hay acuerdos en esta directiva. El primero es que sea en forma individual, y el segundo por estricto orden alfabético para evitar cualquier algo. Señor, ¿cuál es su procedimiento? Porque evaluar fachas requiere una investigación previa para contrarrestar o para contraponer las acciones. Las fachas son fundamentalmente de derecho. Y esa ya es un término jurídico en el que no por hechos, sino por interpretaciones de impedimentos constitucionales. Y las otras, y creo que hay una o dos por situaciones de hecho. Las que estamos evaluando no son muchas, son 4 o 5 fachas creo. Y creo que hay suficiente tiempo para evaluarlo. El congresista José León acusa a Lapra de maniobras políticas. ¿Comparte usted esa idea? Bueno, Lapra sigue hablando de repartijas, es su derecho, ¿no? Sin embargo, la prensa sabe que hemos actuado transparentemente. Es más, mi bancada Gana Perú propuso al doctor Eguiguren como único candidato, y al ver que no había consenso lo retiró. Es decir, no tenemos a nadie por ahí, y le invocamos a Lapra también a sumarse a esa gran cruzada por recuperar el Tribunal Constitucional para la democracia y para el Perú. ¿Tiene usted la esperanza de que hoy se elijan a los 6? Bueno, como comisión cumplimos. Espero que el Pleno del Congreso también cumpla. Muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones del presidente del Congreso, Freddy Otárola, que llega precisamente aquí al Parlamento Nacional. No sé si permite, está llegando también el congresista Javier Velázquez Quequén, cuyo partido ha sido emplazado porque señalan que son los que están boicoteando estas elecciones. No sé si hay tiempo, don Raúl, para poder conversar con el congresista Javier Velázquez Quequén. Estamos en directo para RPP Noticias. El vocero de Gana Perú, de Perú Posible, lo acusa a Lapra de estar boicoteando este proceso de elección a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué puede decir usted? No, nosotros, mire, el día de hoy vamos a votar con un alto sentido de responsabilidad por alguno de los candidatos, pero el problema de las tachas no se hubiera dado si no hubiera habido esta forma disfrazada de la repartija. Porque ¿cómo puede ser posible que propongan a una destacada jurista que tiene 82 años de edad cuando le alcanza una incompatibilidad? Nadie puede ser magistrado, ni la justicia ordinaria ni la constitucional, por más de 75 años. Entonces, lo dice la ley. El artículo 201 de la Constitución establece que los magistrados del tribunal le alcanzan todas las prerrogativas y compatibilidades de los jueces de la Corte Suprema. Y la ley orgánica del Poder Judicial establece que un juez supremo puede actuar hasta los 75 años de edad. Que yo sepa... Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, el tiempo nos va ganando. Congresista Espadaro, ¿hay o no repartija?
No, de ninguna manera. Yo creo que la forma más importante de demostrar que no hay repartija... Repartición, entonces. Ni repartición ni repartija. En primer lugar, no se ha considerado... equitativa? No, tampoco. No se ha considerado personas vinculadas a los partidos políticos. El fujimorismo, ya le digo, ha presentado 2 académicos y juristas de primer nivel que los ponemos a disposición del país para que puedan servir al frente del Tribunal Constitucional. No hay ningún cupo que hemos solicitado, ni mucho menos. Simplemente hemos sugerido estos nombres, han sido aceptados y para que no haya efectivamente un tipo de repartija, hay una elección 1 por 1 en orden alfabético, no en paquete, como en algún momento se quería dar. Pero mire que el APRA, que sabe, a pesar de ser una bancada pequeña, sabe mover sus fichas en el Congreso, señala, lo acaba de decir Javier Velázquez Quején, su vocero, repartija, y además insiste en que magistrado de más de 65 no puede integrar TC. Algunos otros magistrados que han pasado por el TC no habrían podido efectivamente ejercer el cargo. Y eso, bueno, hay una discusión ahí, pero el tema central, esperamos que el día de hoy el Congreso esté a la altura y puedan elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. Muy bien. Don Raúl, brevemente quería dar a conocer que mi despacho ha recibido denuncias de policías y familiares que son atendidos en condiciones terribles en el hospital de policía. El día de ayer hemos recibido esa comunicación. Hemos denunciado penalmente al viceministro, al director general de la policía y al director de sanidad ante la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar justamente que se sigan cometiendo delitos y que además prevenir algún otro delito y además por exposición de personas al peligro. Y por supuesto esperamos que la Fiscalía pueda personarse al hospital y poder inmediatamente declarar en emergencia alguna zona y ordenar la evacuación inmediata de los enfermos que en este momento deben ser atendidos. Y además al defensor del pueblo, don Raúl. Hay mucho que hacer allí. Así es, muchas gracias. Gracias a Pedro Espadaro y a Alberto Bengoleya, asimismo a Diana Pozo y todos los despachos del Congreso. Carlos Alvarado. Nos vamos, hacemos una